Muy buenos días, o tardes, o noches. Continuamos con el ciclo de conferencias sobre la actualidad del pensamiento de Hegel, coorganizado por Filored, la Red Germano-Latinoamericana de Investigación y Doctorado en Filosofía, y el Centro de Estudios Filosóficos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora María del Carmen Paredes Martín, una muy destacada especialista en la obra de Hegel, con una notable trayectoria. María del Carmen Paredes es catedrática de Filosofía en la Universidad de Salamanca y presidenta de la Sociedad Española de Estudios sobre Hegel. Es además presidenta de la Sociedad Castellano-Leonesa de Filosofía. Desde la publicación de su libro Génesis del concepto de verdad en el joven Hegel en 1987, se viene dedicando continuadamente al pensamiento de este autor, sobre el cual ha publicado aproximadamente 50 trabajos. Ha traducido textos muy importantes de Hegel al castellano, entre ellos La diferencia entre los sistemas de filosofía de Fichte y Schelling, La relación del escepticismo con la filosofía y Líneas fundamentales de la filosofía del derecho. Entre sus publicaciones recientes se pueden mencionar La transformación hegeliana del entendimiento, del 2012, El joven Hegel y Hegel, período de Jena, en la guía Comares de Hegel, del 2015, Fenomenología y existencia, Hegel en la perspectiva de Merleau-Ponty, del mismo año, 2015, Los límites y el rol del entendimiento, en el 2016, Alma y conciencia en la enciclopedia de 1817, de 2019, o El devenir como verdad del ser, del 2020. El tema anunciado de su conferencia es la actualidad de la filosofía del derecho de Hegel. Con ustedes, la profesora María del Carmen Paredes. Buenos días a todos. Quisiera, en primer lugar, agradecer la invitación que me brindó en su momento el profesor Miguel Yusti y que me permite estar con todos ustedes en la mañana peruana y en la tarde salmantina de hoy. El tema, como acaba de decir el profesor Yusti, es la actualidad de la filosofía del derecho de Hegel. Y yo voy a entrar directamente en la lectura de mi intervención, de mi presentación, con el fin de ajustarme en la medida de lo posible al tiempo que conviene mantener para que pueda haber después un coloquio o una discusión en su caso. Comienzo pues. Hegel es un clásico de actualidad y creo que su filosofía del derecho tiene cosas que decirnos todavía. Otro tema es que una obra clásica tan específica como esta pueda ser recibida directamente en todos los tiempos y lugares. Además de esto, hay que contar con que Hegel, como todo gran filósofo, claro, tiene su dificultad, pero precisamente esto es lo que, a mi entender, añade un mayor interés a su acercamiento. Cualquier posición fundada acerca de Hegel, sea de aceptación o de rechazo, pasa por la lectura de sus escritos, y esto es lo que yo querría trasladar hoy a quienes me escuchan. Es decir, que ya se acepte en parte o todo a Hegel, ya se rechace de una manera o de otra, es bueno, es conveniente acercarse a leerlo. Por otra parte, cualquier investigación que se haga sobre una figura del pasado tiene que plantearse desde el horizonte de nuestro presente. Y claro, hay que tener en cuenta que hay unos límites que provienen del texto mismo y también límites que provienen de nuestro horizonte. Y en ese sentido,
podríamos decir que puede haber discrepancias en que lo que yo voy a presentar en este momento, en esta sesión, sea exactamente la actualidad de la filosofía del derecho y hasta qué punto se puede establecer una convergencia entre el pasado que representa esta obra en cuanto que fue escrita en un determinado momento, claro, y el presente. Pero, sin embargo, yo creo que la filosofía se nutre del pasado y a partir de él puede desarrollarse y crecer en el presente. Como se sabe, la filosofía del derecho es un desarrollo de una parte de la enciclopedia de 1817, la primera enciclopedia, una parte de la sección dedicada al espíritu objetivo y hay toda una serie de conceptos en esta obra que no provienen de ella, que provienen de la lógica, a la cual ya se ha dedicado una sesión, pero también provienen de la fenomenología y remiten a la filosofía de la historia. Esto quiere decir que conceptos tan importantes como universalidad, particularidad, singularidad, que van a salir en esta presentación, no están acuñados en la filosofía del derecho, sino en obras anteriores de carácter teórico, que son las que, por así decirlo, estructuran el esquema conceptual hegeliano. Entonces, hemos de tener en cuenta pues una cierta falta de desarrollo en lo que yo voy a presentar. ¿Qué decir de un concepto tan específicamente hegeliano como es el concepto de idea? Ocurre una cosa semejante, ¿no? Para Hegel, la idea se proyecta en el ámbito de lo que él llama la realidad efectiva, ¿no? O lo efectivamente real, pero por otra parte la idea es algo que está regido por el espíritu y que esto implica que esa realidad efectiva a la que tantas veces se hace referencia en el caso del pensamiento de Hegel no es en modo alguno equiparable con lo existente, con lo que hay, con las matters of fact en definitiva. Por consiguiente, dentro de este marco conceptual y teorético, yo voy a comenzar señalando que ya desde el principio Hegel, en el párrafo primero de la filosofía del derecho, afirma que la ciencia filosófica del derecho tiene por objeto la idea del derecho, es decir, el concepto del derecho y su realización efectiva. Por consiguiente, Hegel no va a tratar de un determinado derecho, por ejemplo, el derecho alemán, ni tampoco va a tratar del devenir concreto del derecho, digamos, desde un punto de vista puramente historiográfico, sino que él se va a situar en el ámbito del derecho como contenido objetivo del pensamiento. Bien, voy a hacer una referencia muy rápida a un lema hegeliano muy controvertido, pero que yo creo que no debemos pasar por alto aquí en la tarde o en la mañana de hoy, que es el que se refiere a la relación entre lo efectivamente real y lo racional. Es una frase muy conocida, es una doble frase muy conocida, y yo sobre ella solamente quisiera apuntar que, a mi modo de ver, Hegel no quiere precisamente establecer una identidad simple entre lo efectivamente real y lo racional, y a la inversa, sino que podemos entender que al margen de esta relación entre lo efectivamente real y lo racional, y entre lo racional y lo efectivamente real, no cabe una comprensión filosófica de todo lo que él nos va a presentar en esta obra. Por consiguiente, Hegel va a desarrollar una concepción del derecho que tiene un acento muy fuerte en su racionalidad. Bien, otro aspecto que quisiera mencionar a modo preliminar es que en la concepción de la filosofía del derecho que tiene Hegel, la libertad juega un papel, vamos a decirlo así, constitutivo. No solamente la libertad, sino, como él dice,
la libertad en su realización. Bueno, aquí, como yo no voy a tratar exactamente del tema de la libertad, sí que quiero señalar 2 o 3 puntos acerca de esto. 2 o 3 puntos que son por lo demás muy conocidos. En primer lugar, querría señalar que para Hegel la libertad no es algo dado, no es algo que se recibe, sino que tiene una dimensión muy importante de liberación. Liberación que se desarrolla desde el punto de vista de conjunto de su filosofía en contextos muy diferentes. Por lo tanto, libertad es conseguir la libertad y libertad es liberarse de toda una serie de determinaciones y de concomitancias que rodean a esa libertad. Por otra parte, y esto se ve muy claramente en la filosofía del derecho, la libertad, según una conocida expresión de la ciencia de la lógica, necesita exponerse y manifestarse fuera de sí. Es decir, la libertad ha de mostrarse capaz de estar consigo misma, by itself, pero a la vez estando fuera de sí misma. Y esto en el ámbito del desarrollo del derecho es algo que podemos seguir, digamos, paulatinamente. Bien, por lo demás, muy brevemente, recordaré la estructura tripartita de la obra hegeliana de la filosofía del derecho, en la que tenemos por una parte, en primer lugar, el derecho abstracto, donde la personalidad y la propiedad son la forma más elemental de esa idea del derecho a la que él se refirió en el primer parágrafo. En segundo lugar, y a continuación, y con una cierta continuidad también, tenemos en la moralidad ciertos contenidos clásicos que se refieren a la libertad interior del sujeto, que se refieren a la responsabilidad, al bien, pero que Hegel, aunque conecta con determinados contenidos ya conocidos, les da, digamos, un giro distinto y toma una cierta distancia de las doctrinas más conocidas y más en boga a la altura de 1820. Claro está. Bien, pues esta moralidad, sin embargo, apunta, se orienta, por así decirlo, más allá de sí misma y reclama para sí un paso a una tercera parte que yo considero que es, en fin, podríamos decir lo más algo llamativo, algo característico de la obra de Hegel, que es el paso a la eticidad, donde aparece ya un nuevo enfoque, donde se da voz, en cierto modo, se da voz de manera hegeliana, pero se da voz a los cambios experimentados en la sociedad europea de finales del siglo XVIII y donde podemos ver, digamos, al Hegel más especulativo, si se quiere, por una parte, pero también al Hegel más atento a lo que está pasando en ese momento. Desde el punto de vista de la tarea que yo quiero aquí presentar, es decir, de la actualidad de la filosofía del derecho, yo voy a concentrar esta actualidad en 2 temas. El tema de la persona y luego algunos aspectos de la eticidad. Entonces, comenzando por la persona, Hegel inicia su filosofía del derecho en cuanto a filosofía de la libertad con el concepto de persona. Subrayo aquí la palabra comienzo, porque en fin, el comienzo siempre es muy interesante y muy específico en Hegel. Claro que siendo comienzo, no tenemos en estos 4 o 5 parágrafos que Hegel le dedica, 30 y tantos, etcétera, no tenemos una exposición detallada del concepto de persona. No tenemos algo desarrollado, pero sí que en cuanto comienzo, entiendo que
este comienzo de la filosofía del derecho le da al concepto de persona el significado de ser una piedra angular de todo el desarrollo posterior. Por consiguiente, si el derecho tiene su justificación, en tanto que tiene a la libertad como su tema nuclear, indudablemente, lo que yo quisiera acentuar en este momento es que en torno al concepto de persona se desarrolla una dimensión humana de la libertad que merece destacar de cara a la posible y más que probable, a mi juicio, actualidad de la filosofía del derecho. Pues bien, la concepción hegeliana de la persona no está separada de las determinaciones del ser humano de toda índole, ya sean naturales o sociales, ya sean éticas o económico-políticas. En este sentido, es evidente que el concepto de persona es, por una parte, el más elemental de su derecho, pero por otra parte es un punto de partida que permite un desarrollo sistemático que en cierto modo nos hace presente la persona en uno y otro lugar de esta obra filosófica. Es decir, que cuando Hegel hable de la moralidad y cuando hable de la eticidad, estará hablando del hombre, del ser humano como sujeto moral y jurídico, y también estará hablando del ser humano como miembro de familia, etcétera, etcétera. Entonces, analizando un poco el concepto de persona en sus rasgos más principales, yo diría que lo primero que advertimos en él es su inmediatez. Es decir, el concepto de persona es elemental, no remite por ser inmediato a un concepto anterior a ella misma, y esto tiene la virtualidad de que la persona no presupone el derecho, sino al contrario, el derecho parte de la persona. Creo que este es un punto sobre el cual se pueden, en fin, derivar quizá una serie de posibles consecuencias que luego podríamos acaso comentar. Por consiguiente, es el derecho el que parte de la persona. Y además, teniendo en cuenta que el concepto de persona destaca por su inmediatez, ¿qué es lo que encontramos en la persona? En la persona encontramos, en primer lugar, la voluntad. La persona individual es una relación de la voluntad consigo misma, es una especie de autorreferencia que hace que frente a la persona todo lo demás sea algo distinto y sea algo externo a ella. En fin, de hecho, la externalidad forma parte de toda la estructura del derecho abstracto de una manera muy clara. Pues bien, esta relación de la persona consigo misma hace posible a la vez que ella pueda tomar distancia de las determinaciones que le son dadas, sean determinaciones internas o externas. Y por eso mismo, entre otras cosas, la persona es una individualidad. La persona es individual, es voluntad libre, y esta voluntad libre es una característica que no cabe considerar como una propiedad entre otras, sino que diríamos que la voluntad libre de la persona es lo que permite que exista el derecho, es lo que permite, como dice el derecho, como dice Hegel en el prólogo, que el derecho tenga que ser, que el derecho tenga que acarecer de ser. Bien, pues siguiendo con este rasgo de la persona en cuanto a voluntad libre, tenemos por una parte que la persona es individual. Es individual en tanto en cuanto es ser humano.
y por ello es objeto del derecho. Pero además, pero no en un sentido adversativo, sino además de la persona individual se caracteriza por su universalidad, es decir, por ser sujeto de derecho y de deberes que son generales o universales. Entonces, hay en la persona una individualidad propia y hay también una universalidad interna que define a la persona y que es lo que le hace capaz de estar presente en los distintos ámbitos del derecho. Entonces, diríamos, concretando todo esto, sobre todo este aspecto que acabo de mencionar, que diríamos que ser persona consiste en ser un individuo humano que tiene carácter universal y que por esta universalidad es fundamento también de la ética y de la ética o de la moral, mejor dicho, de la moral y del derecho. Y con ello tenemos combinadas estas dos dimensiones, la individualidad y la universalidad. Por su individualidad, la persona tiene derecho a una determinación subjetiva de la libertad. Y esto es importante porque, a mi juicio, ello implica que la libertad no se puede dar al margen de la persona, cosa que a veces parece que queda un poco desdibujado. Y por otra parte, por su universalidad, la persona tiene una dimensión comunitaria que hace posible que no se cierre sobre sí misma, que no se cierre en su autorrelación, sino que se abra a relaciones con otros. Entonces, esto nos lleva a, digamos, a establecer una convergencia entre universalidad e individualidad con respecto a la persona, por lo cual el derecho hegeliano no es solamente un conjunto de leyes, quiero decir, no es una metateoría, sino que tiene una referencia concreta desde el comienzo a la persona como sujeto de derecho. Y debido a esta referencia, el desarrollo del derecho es también, no literalmente, pero sí en una medida muy importante, el desarrollo del concepto de persona. En todo caso, esta fundamentación del derecho en la persona es decisiva porque a partir de ella se puede decir lo que Hegel escribe poco más adelante en la obra, pero que es muy, muy, muy importante y muy significativo. Le cito: el ser humano vale así porque es ser humano, no porque es judío, católico, protestante, alemán, etc. Fin de la cita del parágrafo 209, ¿no? Entonces, esta es una tesis fuerte, evidentemente, pero una tesis que tiene también mucho valor por lo que se refiere al tipo de concepción de la persona que estamos viendo y por su relación con el derecho. Cada uno es persona porque, escribe Hegel, todos son idénticos. Del mismo parágrafo 209. Entonces, este ser todos idénticos significa, claro, no que cada individuo no se distinga de los demás. Efectivamente, cada individuo como persona autoconsciente se distingue de los demás, pero sí que significa que todos valen, que es el verbo que Hegel utiliza, el ser humano vale, etcétera, valen lo mismo en cuanto seres humanos, aunque individualmente cada uno se distinga de los demás. Y por eso recuerdo ahora aquí a un autor clásico, quizá olvidado, pero para a mi modo de ver muy valioso, un gran lector de Hegel, me refiero a Marcuse, que escribe de la filosofía del derecho, entre otras cosas, lo siguiente:
toda la esfera del derecho, el derecho del individuo, el de la familia, el de la sociedad y el del Estado, deriva de la libre voluntad del individuo y tiene que conformarse con ella. En fin, de la obra tan conocida, Razón y Revolución, ¿no? Bueno, pues enlazando con esta cita, diríamos que la fundamentación del derecho hegeliano en la persona depende de esta capacidad de mostrarse y de hacerse presente en las distintas esferas que se acaban de mencionar. Hegel lo menciona a propósito de la personalidad, ¿no? La personalidad tiene esta capacidad, ¿no?, de la que se sigue la posibilidad real de que el derecho se articule en torno a un principio determinado, que no es el principio que yo acabo de mencionar, sino uno todavía mucho más incisivo, porque es un imperativo, digamos, es un precepto, según el cual Hegel dice: sé una persona y respeta a los otros como personas. A mi modo de ver, este principio, o como dice él, Gesetzgebot, en fin, principio, tesis, como se quiera llamar, es una pieza fundamental para la actualidad de la filosofía del derecho, para que esta obra y al menos algunos de sus contenidos pueda ser admitida hoy en un sentido positivo, ¿no? No solamente porque bajo este aspecto Hegel se distanció en su momento de la filosofía práctica predominante, sino porque de cara a nuestra actualidad, a mi entender, para una concepción del derecho del siglo XXI es muy conveniente tener en cuenta a la persona humana como sujeto digno de derechos y no solamente como sujeto de reglas jurídicas de carácter general. Resulta interesante que ser persona tenga este carácter de precepto, por un lado, el imperativo, ser persona, como si Hegel quisiera mostrar que ser persona es una exigencia mínima para que exista el derecho. Claro, por otra parte, tenemos el aspecto del respeto que se puede interpretar filosóficamente de más de una manera y que a mí me parece que si conjugamos el respeto con las otras, de cara a las otras personas, respetar a los otros como personas también, es destacable que aquí ya en el derecho abstracto aparece por vez primera la referencia a los otros y que esta referencia no es algo accidental. Es decir, no basta con ser persona cada uno para sí. En el terreno del derecho hay que considerar a los otros como personas para mostrar que efectivamente uno mismo lo es. Y esto, en fin, ya rebasa de alguna manera el planteamiento, en fin, clásico anterior de la autonomía de la persona, que es un planteamiento de lo que es cada persona para sí. En resumen, personalidad, libertad y propiedad, a la que no me puedo referir ahora, son la sustancia del derecho abstracto, donde todo gira en torno a la persona. Después de los parágrafos que Hegel dedica a este concepto, él hace una serie de observaciones sobre el modo de dividir el derecho por parte de unos y de otros, el modo clásico o los modos clásicos, el modo kantiano, etcétera, refiriéndose, por ejemplo, a derechos de personas, derechos de cosas y de acción, para decir lo que a él le interesa, que es puntualizar que toda clase de derecho, por lo tanto, toda, subrayando el todo, en el texto de Hegel, toda clase de derecho corresponde solo a la persona. Por consiguiente, un tema que yo considero muy principal y que de alguna manera pues, está presente
más o menos directamente en el resto de la obra. Seguidamente, por lo que se refiere a la concepción hegeliana de la moralidad, solamente voy a indicar algunos aspectos que me permitan pasar al tema de la eticidad, empezando por la característica que tiene en Hegel la moralidad, de que no es algo que termina en ella misma, que sí es una condición necesaria para la realización de la libertad, pero que no es una condición suficiente. Entonces, hay una diferenciación ciertamente en Hegel entre moralidad y eticidad, pero sobre todo lo que yo quiero destacar en este momento es que para Hegel, en definitiva, desde el punto de vista de la filosofía del derecho, que es una parte de su filosofía, no es una teoría jurídica, sino una parte de su filosofía, la libertad individual del sujeto es un criterio de validación que tiene que ser sobrepasado por unos referentes distintos, por unos referentes que sobrepasan el ámbito de lo meramente subjetivo. Y aquí Hegel destaca, al final de toda la parte dedicada a la moralidad, destaca la limitación de la moralidad, que consiste en centrarse en el aspecto subjetivo e individual de la acción. En fin, de ahí salen una serie de críticas en las que no voy a entrar, críticas por una parte y valoraciones positivas por otras, pero que en definitiva, diríamos, no basta ni la libertad exterior del comienzo de todo, ni la libertad interior de la moralidad, sino que es necesario sobrepasar a la una y la otra si es que el derecho y la realización de la libertad responden a un objetivo común. Entonces, desde el punto de vista lógico, el paso de la moralidad a la eticidad consiste, entre otras cosas, en que el bien, que es el lado objetivo de la moralidad, y la conciencia moral o la voluntad subjetiva son conocidos como limitados y finitos y, por así decirlo, potencialmente reclaman una perspectiva distinta, una perspectiva unificadora, que es la perspectiva que brinda la eticidad. De manera que la construcción del concepto de eticidad por parte de Hegel es, por una parte, y en parte, una respuesta de Hegel a Kant, respuesta que se viene fraguando de lejos, por cierto, pero también es, por otra parte, una exigencia que proviene de la propia concepción que tiene Hegel de eso que él llama realización de la libertad, que en tanto que realización tiene que abrirse y tiene que comprometerse con la objetividad del mundo humano y de sus múltiples relaciones. Yo esto lo dejaría aquí. Evidentemente esto no quiere decir que moralidad y eticidad sean contrapuestas u opuestas. No, la eticidad, se pretende que la eticidad, y Hegel lo pretende, integre a la moralidad también, pero digamos, la perspectiva, el planteamiento es un tanto diferente por lo que a la eticidad se refiere. Afirma Hegel al comienzo de esta tercera parte que la eticidad es la idea de la libertad como el bien viviente, con lo cual conecta la libertad con el bien, que está presente en la moralidad, pero subraya que se trata de un bien que está vivo y que no es simplemente un concepto, sino que es algo que discurre en la vida de los seres humanos. No es, por lo tanto, la eticidad una fuerza impersonal o un deber ser inalcanzable, sino que contiene un telos, que es lo que permite, digamos, sobrepasar cualquier instancia de moralidad se configure de una manera
o de otra. Por otra parte, claro, la eticidad es algo querido, debe ser querido, puesto que va de la mano de la libertad. En definitiva, la eticidad y lo ético supone un modo nuevo de entender la vida y la libertad. Un modo nuevo que no solo sobrepasa las limitaciones de la moralidad, etcétera, sino que supera la abstracción del bien y se plasma en instituciones que tienen una consistencia y una estabilidad. Así que el lado objetivo de la eticidad tiene la fuerza de integración que caracteriza a lo institucional. Y el lado subjetivo apela al sentimiento de sí, que es algo más sólido, según lo entiendo, que la mera confianza en la ley, porque es el modo como el sujeto ético toma conciencia de sí mismo, ¿no? Claro, esto también incide en el final de la frase. La eticidad es la idea de la libertad como el bien viviente, ¿no? El bien viviente no es algo difuso en general, sino que es un concepto que se puede entender como un concepto muy concreto y también un concepto que en el desarrollo de la tercera parte de la filosofía del derecho se va articulando concretamente en contenidos diferenciados que, como sabemos, son la familia, la sociedad civil y el Estado. Es decir, formas de realidad que viven los individuos en cuanto personas que se respetan a sí mismas. Entonces paso brevemente a ocuparme de la familia, la sociedad civil y el Estado con la concisión que exige el momento. Como se sabe, la eticidad se hace presente de modo inmediato en la familia. Y Hegel reconoce ampliamente su dimensión humana y ética y no solamente natural. En esa dimensión humana, el contenido de la familia se entreteje en el amor, en la confianza y en la vida en comunidad, que son su sustancia. Claro es que la familia es también una institución y en ese sentido conlleva una serie de reglas, de derecho y de deberes. Pero Hegel significativamente hace notar que la forma del derecho aparece en la familia en los distintos casos de su disolución. Pero por lo que se refiere a la vida familiar, digamos que la forma del derecho pasa, por así decirlo, desapercibida. La forma del derecho no está presente en primer plano en la vida de la familia, sino que lo que está presente es ese amor autoconsciente, esa confianza que puede estar en la línea de ciertos contenidos de la ética actual del cuidado, por ejemplo, ¿no? Dado que la familia tiene como una de sus actividades propias y características la formación de los hijos como personalidades libres. Entonces aquí, digamos, podríamos establecer ciertas conexiones entre esta idea de la familia, esta idea hegeliana de la familia y algunos contenidos de las éticas actuales que se conocen de una manera predominante en este momento. Otro aspecto a tener en cuenta es que en este nivel la eticidad tiene una base natural de convivencia que se construye sobre el sentimiento, cosa que Hegel valora aquí de una manera positiva, ¿no? Entonces, el sentimiento, según esto, no es algo sobreañadido, algo que sobrevuela a la familia, ¿no? Sino que es algo que pertenece a la familia de una manera intrínseca y que podríamos decir que de algún modo se tendrá que hacer presente en otros niveles de la eticidad, pero esto lo dejo únicamente como sugerencia. En todo caso, para Hegel lo que decide el paso de la convivencia natural familiar al aspecto ético de la familia es esa presencia de la voluntad libre de los individuos y ese amor autoconsciente al que él hace referencia. Tanto más cuanto que Hegel considera también
en este contexto a la familia como persona. Es decir, no solamente tenemos la persona como ser humano individual, sino que también la familia es persona. Y en tanto que persona, de forma análoga a como ocurre en el caso de la persona individual, necesita de una propiedad para desenvolverse, ciertamente, de una propiedad de lo cual solamente voy a indicar y a recordar que no es propiedad particular de uno de sus miembros, sino que es una propiedad común para, digamos, para la administración, en fin, para el desarrollo de la vida familiar, ¿no? En todo caso, además de la propiedad, se encuentra presente en la familia la libertad, no tanto como grupo, no tanto de la familia como grupo, sino también esa libertad de las personalidades libres de los hijos que se van formando, personalidades que darán lugar a lo que Hegel llama una pluralidad de familias, pluralidad que está en la base de la diferenciación, de la particularización, etcétera, de diferentes fines, intereses y demás, que van a ser el punto de partida de algo bastante distinto, que van a ser el punto de partida de lo que Hegel llamará la sociedad civil. El concepto hegeliano de sociedad civil se aparta al menos en cierta medida de las construcciones sociales predominantes en la época y pone en primer plano su operatividad para atender a las necesidades particulares. Es el surgimiento de un entorno social nuevo que proviene de la revolución industrial y de otras revoluciones sociales y culturales que se habían ido gestando desde finales del siglo XVIII. Sucintamente voy a mencionar que la sociedad civil representa para Hegel un progreso y una pérdida. Un progreso del individuo que pasa a ser ciudadano y una pérdida de la eticidad inmediata de la familia que se descompone en una pluralidad desarticulada. Por ello, lo que está, digamos, en el inicio o en el núcleo de la sociedad civil hegeliana, que es el sistema de las necesidades, refleja ese momento post-revolucionario de principios del XIX, de finales del XVIII, principios del XIX, y el nacimiento de un nuevo medio social basado en las exigencias de la división del trabajo, en lo que todavía estamos actualmente, aunque, por cierto, de otra manera, ¿no? En fin, es el caso que, sobre todo, a mi modo de ver, en este nivel de la eticidad y también en el siguiente, en el del Estado, se ve que Hegel quiere atender a toda una serie de facetas diversas y dispares de la vida humana en una multiplicidad de perspectivas, en fin, que no se pueden desarrollar aquí, ni siquiera conviene mencionar, pero que Hegel lo resume desde el punto de vista del derecho muy claramente. Cito entonces a Hegel, que dice: en el derecho el objeto es la persona, en la perspectiva moral es el sujeto, en la familia es el miembro familiar, en la sociedad civil en general es el ciudadano. Y vemos aquí la progresión de persona, sujeto, etcétera, tal, hasta llegar a ciudadano, que es el nivel de la sociedad civil. A mi entender, Hegel es el primero, o uno de los primeros, que en el terreno de la filosofía piensa la dependencia del mercado y la tensión que esa dependencia introduce en el logro de los fines particulares de los individuos, entendiendo aquí que el mercado de alguna manera está dentro de o pertenece al sistema de las necesidades. En este sentido, cabe decir que el mercado y el deseo de bienestar
están en el núcleo de la sociedad civil hegeliana y que estos elementos, por cierto, como sabemos todos, no han desaparecido del mundo actual. Un asunto distinto es si lo que Hegel llama sociedad civil y lo que hoy se entiende por tal sociedad denotan lo mismo. Y si las tensiones que Hegel de alguna manera pone de manifiesto en su obra entre los fines particulares y los intereses universales o generales tienen ahora el mismo contenido y apuntan a unos objetivos similares. Seguramente esto no es así, pero digamos, seguimos nosotros hablando de sociedad civil de una manera, a mi modo de ver, muy distinta en cuanto al referente de lo que supone en Hegel el mismo término. De cualquier manera, según Hegel, la sociedad civil, cito, es el sistema de la eticidad perdido en sus extremos. Perdido porque no hay en ella, entre otras cosas, una conjunción de lo particular y de lo universal, sino que más bien lo que hay es un predominio de lo particular. Y Hegel va desarrollando en todo el, en fin, en todo el largo, la larga explicitación y exposición, en el sentido de Darstellung, de la sociedad civil, toda una serie de instituciones que de alguna manera atenúan ese predominio de lo particular, ciertamente, y hace ver, por ejemplo, que puede haber una cierta solidaridad, que puede haber un cierto cuidado de los ciudadanos. También hay una cierta atención a la pobreza, en lo que Hegel se detiene un poco, y que, en fin, a fin de cuentas, y a pesar de esta falta de convergencia entre lo particular y lo universal, se pone de manifiesto a distintos niveles los elementos éticos de esta sociedad civil en cuyo centro y en cuyo núcleo hay un sistema de dependencia multilateral que es lo que forma, en definitiva, su base, ¿no? De manera que tenemos en la sociedad civil hegeliana una dialéctica de lo particular y lo universal que no significa exactamente la destrucción o el fin de los intereses individuales, como luego se deja ver en la teoría del Estado, pero que a la vez es una dialéctica que reclama ser comprendida desde una instancia diferente y, por decirlo hegelianamente, desde una instancia más elevada, que sería todo el plano que corresponde al Estado. Entonces, abordar la teoría del Estado dentro de esta visión de la filosofía del derecho de Hegel me obliga a limitar mucho lo que tengo aquí planteado. Ya sabemos todos que fue un tema controvertido desde el mismo momento de la publicación de la obra y que, en fin, sigue teniendo su controversia. Yo sí que quisiera mencionar que, a mi entender, para valorar esta concepción del Estado hay que considerarla como una respuesta histórica a otras posiciones políticas de la época de Hegel, ¿no? Hegel pretende superar las soluciones individualistas que abundaban entonces y también pretende que se eviten algunos, en fin, algunos inconvenientes, algunos desafueros que trajo consigo la Revolución Francesa, a la que él siempre reconoció como un hito en la historia del mundo moderno. Esto lo menciona él muy explícitamente en la filosofía del derecho. Podemos leer los parágrafos 257 y 58 para ver de qué manera Hegel considera que la Revolución Francesa, por un lado, fue el intento de constituir, cito, un gran Estado real con la supresión de todo lo existente, pero por otro lado, después se convirtió, vuelvo a citarle, en el acontecimiento más terrible y cruel de este momento. Es decir, Hegel conoció, por así decirlo,
el viaje de vuelta de la revolución, y siendo este un tema por lo demás tan cercano a su propia formación intelectual y personal, pues advierte de la insuficiencia de establecer una teoría del Estado moderno sobre principios de carácter particular o individual, y también advierte de, en fin, de algunos defectos o algunas incongruencias que él encontraba en planteamientos de carácter universalista. Quisiera mencionar 3 puntos muy brevemente a propósito de la concepción hegeliana del Estado. En primer lugar, que a mi modo de ver el punto de partida fundamental de Hegel es la naturaleza ética del Estado. Para él, lo ético, que es unificación de lo universal y de lo particular, se hace real y verdadero en el Estado. Esto lleva consigo, naturalmente, una falta de subjetividad, pero sea como fuere, Hegel nos dice, y le vuelvo a citar, porque esto resume mucho lo que podría leer más in extenso, cito del parágrafo 257, en la costumbre ética tiene el Estado su existencia inmediata y en la autoconciencia del individuo su existencia mediata. Así como este, es decir, el individuo, por su disposición de ánimo, tiene su libertad sustancial en el Estado como su esencia, finalidad y producto de su actividad. En definitiva, hay una cierta conjunción o por lo menos un cierto tener en cuenta no solamente al Estado, sino también al individuo, a la autoconciencia del individuo, ciertamente, aunque los fines del Estado no sean fines individuales ni particulares, sino generales o universales. Por lo demás, Hegel presenta las relaciones del Estado y el individuo como dimensiones de una totalidad ética, que por lo tanto no pueden ser ni relaciones meramente internas ni relaciones exclusivamente externas. En segundo lugar, quiero mencionar que el Estado para Hegel no puede tener su fundamento en un contrato entre voluntades individuales, aunque sean comunes, porque éstas se mantienen en el ámbito de lo particular y el contrato se basa en el consentimiento de las partes. Entonces, digamos que para Hegel el Estado tiene una relación hacia el individuo que es completamente diferente de la relación que tienen las partes entre sí en un contrato. Y aquí dejo algo importante con el fin de abreviar. Y en tercer lugar, tampoco tiene Hegel una concepción instrumental del Estado, por razones obvias. Porque la racionalidad hegeliana no es una racionalidad instrumental, en el sentido en que hoy lo entendemos. Porque la filosofía para Hegel no es un instrumento aplicado a la consecución de fines contingentes y cambiantes. Porque el derecho no es un epifenómeno cultural más o menos logrado, ni una especie de cáscara envolvente para ocultar lo que fastidia, sino que el Estado, dentro de su concepción del derecho, forma parte de una visión filosófica cuya pretensión principal es la realización de la libertad objetiva vinculada a intereses y fines públicos que quieren dar cabida a fines individuales también. Y en este sentido, cabe entender que el Estado es soporte eficiente de elementos éticos que entran en juego en distintos niveles y que en todo caso el Estado es el grado más alto de eticidad que se puede alcanzar dentro del ámbito del derecho. Bien, terminaré indicando que si bien la filosofía del derecho es hija de su tiempo, como Hegel se encarga de decirnos al comienzo de la obra, él quiso integrar en ella el principio moderno de la subjetividad dentro
de una filosofía de la libertad y que el suyo es un liberalismo diferente del liberalismo clásico que él estudió en su juventud. Desde luego, en su concepción del Estado, los fines colectivos son superiores a los fines individuales, pero entiendo que Hegel no niega estos fines. Y, en definitiva, considerando los dos temas que yo he querido presentar aquí, creo que sigue siendo todavía importante, todavía interesante e incluso necesario la atención a la persona como base del derecho, así como en sus rasgos más generales, descartando algunos ciertamente, el planteamiento que él hace de la eticidad, que es un sello distintivo de esta obra. Es claro que actualmente hay otros intereses que tienen que ver con la crisis de un sistema global de mercado, pero entiendo a mi vez que esto favorece la discusión con un filósofo que tematizó la relación entre mercado y Estado, alejándose de la confianza en una autorregulación del mercado, cosa que él conocía, como asimismo alejándose del mecanismo de una tecnocracia elitista. Quizá la actualidad de la filosofía del derecho en términos amplios dependa de la fuerza que tenga actualmente la filosofía política y la teoría de la acción. En fin, lo apunto a modo de sugerencias. Por lo demás, la recepción de Hegel en la filosofía contemporánea deja patente que hay sobradas razones para que desde tradiciones filosóficas distintas se haya convertido Hegel en centro de una atención que yo llamaría sistemática. Problemas tales como la alternativa entre comunitarismo y liberalismo, que ha estudiado mi apreciado anfitrión, o las observaciones de Hegel sobre la disposición política, die politische Gesinnung, y el papel de los medios y de las mediaciones, pues indican posibilidades de reacercamiento a Hegel en este siglo XXI. En fin, hay otros temas que son muy llamativos y que han sido objeto de una gran consideración, el tema del reconocimiento, por ejemplo, etcétera. Pero yo entiendo que, considerando a la filosofía del derecho en su conjunto, Hegel quiso poner de manifiesto y poner en juego una multiplicidad de aspectos diferentes, individuales, particulares, etcétera, que ponen de manifiesto, que pusieron entonces de manifiesto, y creo que lo siguen poniendo hoy, la necesidad de acometer una tarea ambiciosa, ciertamente, pero que yo considero que todavía está por realizar. Y con esto, dándoles las gracias a ustedes por su atención, termino esta presentación. Muchas gracias. Bueno, muy sugerente su conferencia, profesora María del Carmen Paredes, y claro, suscita una serie de estímulos para la reflexión sobre la actualidad de esta obra. Tenemos preguntas por escrito y preguntas que serán formuladas también de manera verbal. Por lo pronto tenemos una pregunta del profesor Héctor Ferreiro, una pregunta un poquito larga pero muy interesante, que dice lo siguiente: muchísimas gracias, profesora Paredes, por su conferencia. Mi consulta es la siguiente. Hegel identifica el concepto de la voluntad con la libertad. Por otra parte, considera como una nota esencial del concepto de espíritu también a la libertad, en el parágrafo 382 de la enciclopedia. De este modo, voluntad y espíritu parecerían identificarse. De hecho, la voluntad es la forma final del espíritu subjetivo, es decir, el concepto del espíritu absoluto. Y Hegel describe a la voluntad como el espíritu actual, el Wirklicher Geist, y como la verdad de la inteligencia. No obstante, la actividad específica del espíritu es para Hegel el conocer, el Erkennen. No resulta claro de antemano, pues, cuál es el sentido del conocer y el querer en relación con la esencia del espíritu.
Adrian Pepersack y Angélica Nuzzo y Erich Düssing, entre otros, hablan de una primacía de la inteligencia sobre la voluntad en la estructura de la filosofía del espíritu de Hegel. Esto pareciera entrar en conflicto, sin embargo, con la identificación recién mencionada entre libertad, voluntad y espíritu. Me gustaría conocer su opinión sobre este problema. Bien, bueno, es una gran pregunta, ciertamente, que no sé si de una manera no reflexionada se puede contestar adecuadamente. Empezando por el final, yo diría que, y en este caso coincidiendo con los autores que se han mencionado, yo diría que por lo que se refiere a la filosofía del espíritu, en términos generales, la filosofía del espíritu de Hegel, sí que hay una primacía de la libertad, pero esta libertad no se puede considerar al margen de la voluntad, ciertamente, de la voluntad libre también hay que tener en cuenta. Hegel, en la filosofía del derecho, se refiere a la voluntad, pero también y sobre todo habla de la voluntad libre. Yo creo que bueno, diciendo algo que quizás sea previo a Hegel o que quizás sea muy elemental, es muy significativo que Hegel haya independizado, por así decirlo, a la voluntad de cualquier resquicio de sensibilidad. Entonces, la voluntad no pertenece para nada al ámbito de la sensibilidad, al ámbito del, en fin, de todo lo que, por ejemplo, podríamos encontrar quizá, si no en toda la ética kantiana, en una parte importante de la ética kantiana. La voluntad forma parte, digamos, de la estructura organizada de toda la, de una subjetividad y por lo tanto de un espíritu subjetivo que rebasa la mera individualidad. Y en ese sentido, la primera parte de la pregunta, que es si en definitiva voluntad se puede hacer equivalente con espíritu, pues es una pregunta que desde luego, a mi modo de ver, no puede ser respondida sin tener en cuenta que no se da una equivalencia, ya para empezar, a mi modo de ver, no se da una equivalencia entre voluntad y libertad, tal como quizá de una manera menos mediada pueda darse una correspondencia entre espíritu y libertad. Y en ese sentido entiendo que se puede hablar de una cierta primacía de la libertad en la filosofía del espíritu de Hegel, en tanto en cuanto pertenece al marco más universal de toda la filosofía del espíritu, pero dentro de esa libertad hay que tener en cuenta la voluntad. No hay libertad al margen de la voluntad. Puedo decir así, sin meditar mucho en esta, sin tener tiempo para meditar en la pregunta. Bueno, muchas gracias por la pregunta, desde luego. Mientras esperamos otras preguntas, yo quería hacerle yo mismo una pregunta con respecto al concepto de persona, que ha sido uno de los temas que ha desarrollado con más detenimiento y me parece con mucha pertinencia, ¿no? Dándole un valor a esa definición del concepto de persona en Hegel muy grande. Y me sorprendió que no hiciera referencia al origen o a la relación que guarda también ese concepto de persona con el derecho romano, ¿no es cierto? A mí me sorprendió mucho ya hace un buen tiempo cuando Joachim Ritter sostenía, no de manera muy radical, pero sostenía así, que el concepto de persona que empleaba Hegel en la filosofía del derecho, en el derecho abstracto, era una referencia al concepto de persona del derecho romano.
claro, él se apoyaba sobre todo en la interpretación que hacía Hegel en la fenomenología del espíritu sobre el derecho abstracto, ¿no es cierto?, a continuación del mundo ético griego y del, digamos, una cierta visión crítica que tenía Hegel de ese concepto tan abstracto de persona del derecho romano. Pero yo creo que el propio Hegel, en la filosofía del derecho, hace una explícita diferenciación entre ese concepto de persona del derecho romano que estaba ligado a una cierta condición social o de propiedad o política en Roma, una diferenciación entre ese derecho y el sentido de la persona en la modernidad, que es más bien de tipo universal. En cualquier caso, ¿cómo ve usted esta relación entre el concepto de persona que emplea Hegel y el concepto de persona que él mismo cuestionó como proveniente del derecho romano? Bueno, gracias Miguel por esta pregunta. Yo sintonizo más bien con la interpretación de que Hegel se distancia del derecho romano, aunque lo tiene en cuenta. Yo creo más bien que, claro, si yo hubiera tenido tiempo, o en fin, si hubiera tenido un marco distinto a este precioso marco en el que nos encontramos, y hubiera, por ejemplo, pues escrito largo y tendido sobre la persona, la habría relacionado sobre todo con toda la filosofía del espíritu subjetivo de la primera enciclopedia, de la enciclopedia de 1817, donde yo creo que está el contexto próximo del concepto de persona en Hegel. Yo creo que Hegel no es deudor, para decirlo muy claramente, que no es deudor del concepto del derecho romano en este punto, aunque evidentemente los términos y el sentido técnico de los términos lo hereda, como los heredamos todos, pero me parece que él está en un horizonte muy distinto del horizonte del derecho romano, para simplificar. Creo que él quiere, sobre todo, encuadrar el concepto de persona dentro de la filosofía de la modernidad, y de una filosofía de la modernidad que no es ya la filosofía cartesiana, sino la filosofía posterior a Descartes, ciertamente. Y por lo tanto, el derecho romano queda como como una tradición que él respeta mucho y de cuyas fuentes él bebe para quizá tomar una cierta distancia y, por así decirlo, apuntalar su propia visión del tema. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Yo aprovecharía, ya que tengo la posibilidad, de consultarle en el marco, en el contexto de la actualidad de la filosofía del derecho de Hegel, qué opinión tiene sobre las actualizaciones de esta obra de parte de Axel Honneth, ¿no? En particular hay dos puntos de la obra de Honneth. Honneth es sin duda uno de los filósofos que más han hecho por actualizar la filosofía del derecho, pero claro, es hasta cierto punto un hegeliano heterodoxo, ¿no? Y en dos sentidos se muestra, yo diría, su heterodoxia con más claridad, ¿no? El primer sentido es en su distanciamiento explícito de la ciencia de la lógica, o de lo que él llama la metafísica del siglo XIX, que sería una metafísica, un lastre, dice él exactamente, para la comprensión incluso de las intuiciones centrales de la filosofía del derecho. Ese es un punto
uno de los puntos más fuertes, digamos, de distanciamiento de Honneth con respecto a Hegel. Y el otro es el que él llama la sobreinstitucionalización, ¿no? Die Überinstitutionalisierung de la eticidad. Por ejemplo, para Honneth, el Estado por completo desaparece de su relectura de la filosofía del derecho. Claro que en lugar del Estado, él de todas formas incorpora, digamos, una instancia política, ¿no? De recuperación de la voluntad colectiva de manera explícita, afirmativa, frente a la disgregación de la voluntad en la sociedad civil. Pero el Estado hegeliano también desaparece por completo. No sé, ¿qué opinión le merece esta lectura? Bueno, lo primero que quiero decir es que me parece una lectura muy interesante, ciertamente. Honneth ha puesto de relieve la importancia del reconocimiento, que no es el único que lo ha hecho, pero digamos que su recuperación, si se quiere hablar así, del tema del reconocimiento en Hegel es muy valiosa, diría yo, y ha tenido un gran eco. Entonces yo empezaría un poco por ahí. En cuanto a los otros aspectos, ya tendría algo distinto que decir. Sobre todo su apreciación de la ciencia de la lógica de Hegel como una metafísica del siglo XIX. Bueno, sí, eso se puede decir. De todos los autores se puede decir que Platón es un filósofo de hace mucho tiempo y que además falleció ya. En fin, estas cosas siempre se pueden decir. Hay otras la ciencia de la lógica está siendo objeto de diferentes interpretaciones. Yo misma, cuando preparé el tema del devenir para un volumen sobre la ciencia de la lógica, cuyo enfoque es que la ciencia de la lógica es una autobiografía del pensamiento, por lo tanto no es un enfoque metafísico ni tampoco antimetafísico. Digamos que yo diría que la ciencia de la lógica también se puede interpretar y ya ha sido interpretada como una obra post-metafísica, y usted conoce bien esa interpretación, claro. A mi modo de ver, yo creo que estas obras tan densas, la filosofía del derecho lo es, pero todavía más la ciencia de la lógica, en el mundo actual, por diferentes circunstancias, por las características del mundo en el que vivimos, el mundo intelectual en que vivimos, resultan, por así decirlo, presentan una especie de obstáculo, una especie de reto que quizá a veces lo consideramos como que no merece tanto la pena llegar a desafiar, ¿no? Pero yo en todo caso entiendo, primero, la ciencia de la lógica sigue siendo una obra muy importante, se la entienda como metafísica o como post-metafísica. Yo ahora en esto no voy a entrar. Y luego, por otra parte, no veo con claridad cómo se puede suprimir el tema del Estado en Hegel cuando todavía no hemos salido del Estado nosotros mismos en el siglo XXI. No veo yo bien que, bueno, se podrá llamar, es otro tipo de Estado, aparte de que hay estados y estados actualmente, ¿no? Pero parece que la forma jurídico gubernamental como se organizan las sociedades actuales no ha saltado a algo cualitativamente distinto de lo que es un Estado, sea el hegeliano, sea otro.
esto. Es decir, no quiero decir que hablar de Estado sea hablar de Estado como lo hace Hegel, pero no veo que se pueda salir totalmente del Estado. En cuanto a la sobreinstitucionalización, bueno, desde la óptica actual sí que se puede hablar de una sobreinstitucionalización, ciertamente. Quiere Hegel pensarlo todo, digamos, y, en fin, de alguna manera configurarlo todo, y quizá ahí habría que entenderlo de una manera, entender el Estado de una manera más flexible y más, por utilizar un término que no es hegeliano, sino heideggeriano, de una manera más blanda, ¿no? que lo hace el propio Hegel, ciertamente. Ahora, no veo con claridad que las sociedades actuales hayan sobrepasado efectivamente un tipo de Estado, un cierto tipo de Estado. Bueno, sí, bueno, muchas gracias. Yo recuerdo siempre el comentario irónico que hacía Robert Pipping sobre las críticas tan duras de Honneth a la ciencia de la lógica, porque decía Pipping que en ese caso él no podía entender cómo Honneth podía haber escrito un libro titulado Sufrimiento o padecer de indeterminación, ¿no? Porque decía, solo puede padecer de indeterminación quien tenga internalizada de manera muy fuerte la ciencia de la lógica. La ciencia de la lógica. Y las dimensiones del concepto. Bueno, Muy agudo eso, sí. Sí, veo que no hay más preguntas, de manera que le agradezco una vez más, María del Carmen, por esta magnífica conferencia y por su presencia en nuestro ciclo. Y agradezco también al público que nos ha seguido por las redes, y solo me queda invitarlos a nuestra próxima y última conferencia del ciclo, que será el lunes 21 de junio, siempre a las 19 horas en la franja horaria de Perú, Colombia y México, y que estará a cargo del profesor Thomas Hoffmann, profesor de la Universidad de Hagen y coordinador general de Filoret, quien nos hablará sobre la actualidad de la concepción hegeliana de la naturaleza. Buenas noches a todos y muchas gracias. Muchas gracias también a todos ustedes. Muchas gracias, Miguel, por esta invitación y por la oportunidad de colaborar con todos ustedes en esta actualización de Hegel, tan conveniente, creo. Listo, muchas gracias. Gracias.